Hola, buenas tardes, Dios los bendiga a todos los que están oyendo y nos acompañan desde la radio, desde Facebook. En el punto del mundo que te encuentres, te damos la bienvenida. Hola, Brian, ¿cómo estás? Pastor, aquí bien. Andamos en Acá andamos. Punto de unión. Obvio. Tenemos un punto de unión porque, como quizás ustedes y entre Brian y yo, hay cosas que no pensamos lo mismo en todo, ¿verdad? Y está bueno eso. Pero tenemos un punto que nos une y ese se llama Jesucristo. Es nuestro punto de unión y desde ahí nos podemos poner de acuerdo en muchísimas cosas. A que bueno, vamos a empezar con una breve oración, así entregamos nuestras vidas, todo nuestro ser al Señor, para que vos seas bendecido, bendecida donde te encuentres. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por permitirnos a Brian y a mí, Señor, estar otra vez en este lugar de bendición para bendecir. Te rogamos que tome control de nuestras mentes, de nuestro ser y que seas tú hablando a tu pueblo, porque los que están oyendo son tu pueblo, Señor. Y si hay personas que no son creyentes, toca sus corazones, Dios mío. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, como siempre, desde este programa lo que tratamos de hacer es alentarte a que puedas leer las Escrituras. Es lo que te hace falta. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y lo que nos va a edificar a vos y a mí es la palabra de Dios, ¿verdad? Está muy bueno las experiencias personales y poder contarlas como testimonio, pero lo que te va a hacer crecer sólidamente como fundado en la roca es la palabra de nuestro Señor. Y meditando en la palabra encontramos en varios lugares que dice de que habrá doctrinas de demonios, falsos maestros, lobos rapaces, que entre el mismo pueblo se levantarán. ¿Y cómo es que puede llegar a ser posible esto, no? Debe haber, Brian, quizá alguna cosa que no se pueda entender, que el pueblo de Dios no termine de comprender, ¿no? Porque si uno está acorde a la palabra, está instruido en la palabra de Dios, ¿no? Primeramente está advertido de todas estas cosas y segundo, que están las puertas cerradas para que este tipo de personas no entren a nuestras vidas, para que lo que hablen estas personas, que son guiadas por sus propias concupiscencias, concupiscencia quiere decir deseos carnales desmedidos, gente ambiciosa, gente que quiere más, y nosotros ya siendo hijos de Dios ya tenemos todo, ya somos todo, ¿verdad? Porque hemos sido elegidos para ser hijos de Dios. Así dice Juan 1:12, que no es de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que si somos hijos de Dios, por su propia voluntad, porque así se le dio la gana de que sea. Y le damos gracias a nuestro Señor de que nos eligió. Amén. Para que seamos sus hijos. Amén. Entonces nosotros como sus hijos, no nacimos siendo hijos de Dios, vamos formándonos como hijos de Dios. Justamente de eso se trata, de formarnos y de conocerle. Nosotros necesitamos conocerle. Hoy está de moda decir estoy en su presencia, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque se ponen en juego emociones y las emociones son confusas, porque hoy sentimos emociones y mañana ya no siento emociones. Entonces, debo crecer no en emociones, sino en lo espiritual. Y lo que me va a ayudar a crecer espiritualmente es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Porque la palabra de Dios me lleva a tener una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me va empujando a que podamos tener una relación con Dios y a través de su palabra el Señor nos habla. Encontré en el libro de Lucas, si tenés tu Biblia, te invito a que abras, en el capítulo 1. Quiero compartirte unos pocos versículos. Lucas capítulo 1. Vamos a leer y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos traiga sabiduría y nos dé discernimiento para que todo aprendamos. Yo necesito aprender, hermano. Hermana, necesito aprender de la palabra. Tengo deseo de aprender. Tengo deseo de conocerle más a Dios. Tengo deseo de estar en Él, que Él esté en mí. Lucas capítulo 1, verso 1. Dice la palabra del Señor, leo en el nombre de Jesucristo.
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Qué tremendo, hermano. Nuestro hermano Lucas, que dice aquí que fue instruido, junto con Teófilo, porque dice, por la cual fuimos instruidos. O sea que Teófilo también estuvo siendo instruido por los que fueron luego ministros de la palabra, aquellos que fueron testigos, que lo vieron a Jesús con sus ojos, vieron los milagros, vieron los prodigios, vieron la maravilla, vieron cuando Él murió, vieron cuando resucitó, vieron cuando Él ascendió a los cielos. Y ellos transmitieron el Evangelio, las buenas noticias. O sea que le llegó la información a Lucas y a todos los posteriores de primera mano. No era de lo que habían oído, sino de lo que habían visto. Pero llama la atención que dice el versículo de que me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen y escribírtelas. O sea que Lucas, a él no se quedó solo con lo que le contaron, sabiendo que él era de primera mano la información. Él le pareció bien, con diligencia, investigar. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, hermano. ¿Por qué Dios nos habla de esta manera, de que investiguemos en su palabra? Porque es la forma que Él tiene ahora, en este tiempo, de hablarnos a nosotros. Porque cuando uno lee la palabra superficialmente, lee las escrituras y ahí nomás queda. Pero cuando uno pone entusiasmo y cuando uno quiere investigar, ya es como que se corre un telón, hermanos. Se corre algo y surge de la misma palabra. Por eso dicen que es viva y eficaz la palabra de Dios. Es como que toma vida y vos le empezás a preguntar, no sé si te habrá pasado alguna vez, ¿no? De que hay algo que no entendés y decís, Señor, pero ¿cómo esto? No entiendo. Y empezás a buscar y la misma palabra de Dios te va respondiendo las incógnitas. Y de eso se trata. Así es como Dios nos habla en este tiempo, hermano, a través de su propia escritura, porque lo que estamos leyendo es un canon bíblico. Ustedes saben que esto no fue escrito así directamente, un montón de libros, de papiros, y en determinado tiempo el Espíritu Santo guió para que se formen el canon bíblico, y de muchos libros se formó lo que hoy conocemos como Biblia. Y esto no fue escrito en el idioma que nosotros lo estamos leyendo. Nosotros estamos leyendo aquí en castellano antiguo. Es un español antiguo el que estamos leyendo, y hay gente que lee en inglés, y hay gente que lee en ruso, y hay gente que lee en francés y en alemán. O sea que es traducido del original, traducido. Pero nosotros igual, aunque sea traducido, el Espíritu Santo se encargó de que nos llegue a nosotros a través de la Escritura la información que nosotros necesitamos tener, la información que nos va a beneficiar a nosotros. Aquí Lucas dice que le pareció bien después de haber investigado con diligencia, y eso es lo que procuraríamos hacer nosotros, ¿verdad? Diligentemente, con responsabilidad. Es muy lindo participar de un seminario, es muy lindo de participar de talleres bíblicos, es muy lindo ir al discipulado, pero lo que más me mueve esta palabra es de que él no se quedó con eso, a pesar de que era de primera mano lo que estaba oyendo, de primera línea, testigos visuales de los prodigios de Dios, sino que él quiso investigar con diligencia. Está bien, quizás vos me decís, sí, pero nosotros no tenemos las mismas posibilidades de Lucas, que pudo ir a esa fuente directa. Claro, nosotros no tenemos aquellos testigos, pero tenemos una fuente maravillosa que es el Espíritu Santo, que también fue testigo de todas las cosas, ¿verdad?
Y nosotros debemos tratar de hacer crecer nuestra relación con Él. Cuando nosotros nos dedicamos, como dice Lucas, con diligencia, con responsabilidad, con entusiasmo, con gana, con ánimo, hermano, las cosas son mucho más fáciles. Y hoy vas a leer un fragmento de la palabra, y vas a orar, y vas a investigar, y después quizás a los 15, 20 días volvés al mismo fragmento, y ya lo que vas a descubrir son otras cosas. Lo mismo de que hay una investigación en Estados Unidos que hicieron con determinada cantidad de personas que padecían enfermedades, y se les, a través de pastores y teólogos y científicos y médicos, se pusieron de acuerdo en este proyecto, y durante 3 meses tenían que leer la palabra estas personas, y empezaron con una vez a la semana, leer determinada cantidad de tiempo, una vez a la semana. No se notó ningún cambio en las personas. Después, la semana siguiente fue con 2 veces a la semana la investigación. Tampoco hubo resultados visibles, pero cuando empezaron a entrar a leer las escrituras 3 veces por semana, ya es como que hasta el semblante de las personas empezó a modificarse. Y así sucesivamente, cuando leyeron 4 veces a la semana y cuando ya incorporaron la rutina, no la rutina monótona, hermano, sino el alimento, como cuando vos tenés que almorzar y tenés que cenar, tenés que desayunar, tenés que merendar. Esa necesidad de tu cuerpo que tu espíritu pide consumo de palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vos te volcás a ese consumo, y esa investigación dio resultados, hermano, extremadamente positivos. Personas que hasta han sido sanadas, porque es medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestro hueso la palabra de Dios, hermano. Nosotros, la persona que está como hábito, lee la palabra de Dios, vive de otra forma, vive de otra manera. Hasta en la salud se ve reflejado, en el ánimo se ve reflejado. Las luchas son superadas de otra forma. Que no vamos a tener lucha, eso es mentira, siempre va a haber lucha, porque hay un oponente. Pero todo cambia cuando uno se va informando. Entonces, esta pregunta que hice al comienzo, ¿no? ¿Cómo es que en el pueblo entran aquellas personas que son amadores de sí mismos, que son guiados por sus propias concupiscencias, que son lobos rapaces? Lo dice la Biblia, yo no lo invento, hermano. Que traen doctrinas de demonios. ¿Por qué entran? Es porque el pueblo no está informado. Si nosotros le dedicaríamos tiempo a la palabra, estas personas no tendrían posibilidad de entrar, porque no serían usados por el enemigo. Porque imagínate, si alguien viene con una doctrina, dice, habrá doctrinas de demonio, quiere decir que está disfrazado de cordero. Quiere decir que tiene a cargo una iglesia que transmite una doctrina que es totalmente errada. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿El que transmite la doctrina o el que escucha? Hermano, prestemos atención, porque no importa quién está adelante predicando. Nosotros debemos investigar, como hizo Lucas. Nadie se tiene que ofender, nadie se tiene que enojar. Porque nosotros, los pastores, estamos para guiar. Nosotros somos guías. No somos ni jefes, no somos patrones, no somos jefes de estancia, ni maltratadores de las personas, ni capataces, no. Somos guías. Guías. ¿Y cómo guiamos a las personas? El Señor nos inspira para que sea a través de su palabra, para que tengan un mayor estima con el pastor, no, para que tengan un encuentro con Dios. Acá donde se ve el encuentro con Dios. ¿Qué opinás, Brian, de lo conversado? No, totalmente de acuerdo. En el cual uno busca en la Biblia para encontrarse con Dios, para donde va a aprender más de Él. Para eso está, es para que la Biblia está, es que es para la palabra de Dios, donde nos va a hablar Él. Tal vez el pastor, bueno, puede hablarnos, traer la palabra, decirnos, pero la mayor revelación está en la palabra, pero es Dios hablando la palabra. El pastor es un instrumento, pero es Dios mismo hablando cuando se trata de la Biblia. Me gustaría saber qué opinas, hermano, hermana, si estás al aire, querés mandar un mensaje, si querés decirme, no, pastor, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo.
tenemos un punto de unión, aunque no estemos de acuerdo, que es Jesucristo. Amén. No nos vamos a ofender, no nos vamos a molestar, ¿verdad? Pero nos gustaría saber, primero para saber si estás escuchando, y segundo también, ¿qué opinás? Si estás recibiendo. Mientras vas pensando y vas mandando mensajes, ahí Brian nos va a cantar una preciosa canción. Amén. Quiero estar donde tú estás, Señor, y descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí, Jesús. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Y quiero que tú estés cerca de mí, Jesús. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. No hay nada mejor. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Y quiero que tú estés cerca de mí, Jesús. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjate, hermanos, cuánto necesitamos nosotros de informarnos, porque de eso se trata la palabra. Dios nos quiere informar para que el engañador no te engañe. En Gálatas capítulo 2, verso 14, dice algo muy interesante. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los judíos a judaizar? Qué tremendo, ¿no? Claro, Pedro
tuvo un pequeño desliz, se confundió, quizás no entendió muy bien lo que tenía que hacer, hubo algo que le engañó a él, y como judío, mientras estabas como los gentiles, vos después leés todo este capítulo, ¿no? Capítulo 2, este fragmento del 11 en adelante de Gálatas. Mientras estaba con los gentiles, se comportaba como los gentiles, pero cuando estaba como los judíos, pero después hubo un momento que él obligó a los gentiles a que judaicen, y nosotros no debemos tener ninguna costumbre judaica, ninguna, hermano, ninguna, porque no somos salvos por obras. La costumbre judaica, la ley de los judíos, es todo basado en obras. Y nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, mediante la fe. Por eso Pablo le dice a Pedro: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Fíjate vos, hermano, hermana, a la verdad del Evangelio. Cuando yo no estoy informado de las cosas de Dios, obviamente, viene alguien que quizás está un poco menos informado que yo, se guió por lo que otro le enseñó, y ese que le enseñó torcido, transmite mal a las personas y le hace hacer cosas que no corresponden a este tiempo. Yo, por ejemplo, hubo un tiempo cuando crecí en el Evangelio, inclusive cuando recién había llegado al pastorado, cuando el Señor me aparta para el servicio de la obra, estaba enloquecido, hermano, con comprarme un shofar. Me había ido a las tiendas de allá de Once, había averiguado, quería señar, todo, hasta que Dios me habla por la palabra. Y yo no tenía que hacer esas cosas, porque soy un gentil, no soy del pueblo judío. Yo no tengo que tener esas costumbres. Yo no puedo judaizar. No tiene nada que ver con la iglesia de Cristo todas esas cosas. Y la palabra de Dios, ¿por qué cambié de opinión? Porque la palabra de Dios enseña. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y fíjate cómo continúa diciendo: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero la misma palabra es la que nos tiene que corregir, hermano. Por eso debo leer la Escritura. Yo no me debo quedar con lo que recibí. Porque a veces, sin querer, no queriendo, no con mala intención, no con mal deseo, quizá aprendió así la persona y así enseñó, pero yo tengo que investigar, tengo que asesorarme. Y de la única forma que yo me voy a asesorar con la verdad es con la palabra de Dios. Palabra de Dios, hermano. Yo estaba haciendo seminario bíblico y estaba entusiasmadísimo, y Dios me sacó de los pelos del seminario bíblico. Y no era cualquiera, era del IVA, Instituto Bíblico Argentino. Me sacó de los pelos, no porque sea un mal seminario, sino porque Él me hizo entender de que el mismo Espíritu Santo, a través de la palabra, me iba a capacitar. Y fue lo mejor. O sea, Dios todo lo que hace en nuestra vida es buenísimo. Y fue lo mejor para mi vida. Porque se me cayeron vendas de los ojos en cosas que yo había sido instruido, en cosas que yo había sido enseñado, que estaban mal. Y la misma palabra confrontó con esas enseñanzas erróneas que tuve. La palabra confrontó, porque no confrontó el hombre. No es que alguien me vino a decir: che, mirá que estás haciendo mal. No, la palabra. Por eso yo te aliento en esta hora que te instruyas en la palabra de Dios. No, el seminario, si podés ir y tenés el dinero para hacerlo, hacelo. Pero la palabra de Dios, lee la voz, orá, buscá, pedí ayuda al Espíritu Santo. Él te va a capacitar, te va a instruir, te va a enseñar, te va a formar, te va a preparar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice. De la única manera que vamos a llegar a ese objetivo es a través del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, hermano. Amén. Brian, estoy viendo que me quiere decir algo. Algo. Bueno, sí, como usted dice, pastor, todo pasa sobre la palabra. Todo pasa por la palabra. Siempre donde tengamos nuestras dudas,
espirituales, nuestras dudas sobre la vida, sobre cómo es Jesús, está todo en la Biblia. Y con eso también llegaron mensajes. Bueno. Nuestra hermana Magalí, de nuestra iglesia. Hola Maggie, Dios te bendiga. Dice, buenas tardes. Por mi parte, a veces me cuesta leer la palabra, pero siempre que tuve una duda, leía la Biblia y Dios me habló claramente. Amén. Y a través de mi pastor también, que es usted. Bueno, tenemos otros mensajes de un compañero del trabajo, David. Hola Susana, David, ¿cómo estás? David González. Bienvenido. Marcos Casal, buenas tardes, muchas bendiciones, excelente programa, bendiciones. Hola Marcos, ¿cómo anda tu vida? La evangelista Teresa, está mirando. Mi suegra. También el pastor Luna. Dice, pastor. Dice, Pastor Edgardo. Dice, Dios es bueno, los use de manera especial. Gracias, pastor. Fuerte abrazo. Dios te bendiga mucho. Y así también vi que algunos se estaban conectando, compañeros del trabajo, Ariel, Brian, Pedro. Así que sean bienvenidos todos. Le mandamos saludo a todos los compañeros de Brian, de estudio, de colegio, de trabajo, a todos los que están escuchando, porque Amén. Hay muchos que ni siquiera se conectan, pero están oyendo por la sintonía de la 94.1. Y qué bueno que podamos ser edificados con la palabra de Dios, hermano. Es maravilloso. Dios te habla. Dios va corrigiendo. Lo que decía en Timoteo, útil para enseñar, corregir. Es la parte que más duele. Ser corregido por la palabra de Dios duele. Te confronta la palabra, porque no, si a mí me explicaron de esta forma, no, yo aprendí de esta, a mí me enseñaron así. Bueno, pero es la palabra la que nos tiene que instruir. Y la palabra no te habla desde un solo lugar. Dios no te habla de un solo pasaje, un solo versículo, en un solo libro. Te va a hablar de distintos lugares para que vos puedas entender. Y Él es tan amoroso, es tan dulce, que en su tiempo, y conoce también que sos medio como yo, cabezón. Soy cabezón y cuesta entender y cuesta aceptar, pero yo por experiencia propia te puedo sugerir. No me gusta aconsejar a nadie porque yo no soy nadie para aconsejar. Soy un simple servidor del Señor y el más chiquitito de todos. Pero sí te puedo sugerir de que no te endurezcas cuando Dios te quiere corregir. Cuando Dios, a través de la Escritura, te quiere corregir. Deja que te corrija, corregite, pedí la ayuda a poder hacer la voluntad de Él y todo va a ser hermoso y maravilloso y vas a salir fortalecido y ya no serás más engañado, ni te llevarán como la espuma en el mar, como olas que no saben a dónde van. Vas a estar firme, ya no vas a cambiar más de iglesia. Porque a veces nos pasa, hermano. Yo también fui miembro de iglesia y también anduve como pelotita de ping-pong, yendo para acá, yendo para allá, porque, ay, no me gusta esto, ay, no me gusta aquello, no me gusta lo otro, pero no va a existir nunca una iglesia que pueda satisfacer las necesidades de todos. Yo tengo que ir a oír palabra de Dios, nada más. Ni mirar a la izquierda ni a la derecha, solamente al frente. Destapar mis oídos y, si es posible, cerrar los ojos y concentrarme en poder adorarle a Dios. Si yo veo desorden, cosas que no están en orden, debo orar a Dios y decir, Señor, yo tengo un problema, Señor. Tu palabra está diciendo eso y veo que en mi iglesia están haciendo esta otra cosa. ¿Qué pasa, Señor? Por favor, yo te ruego que tu Espíritu Santo me guíe, me enseñe. Enseñame qué es lo que tengo que hacer, porque quizás tenés que ser el instrumento para poder orar y que la cosa pueda revertirse, pueda cambiar. Por eso no es cuestión de irse, es cuestión de afirmarse. Amén. Y tal vez Dios te mueva a otro lugar, tal vez Dios te mueva a otro lugar, hermano, porque no es el lugar que Él tenía preparado para vos. Quizás es otro el lugar, solo Él lo sabe. Pero mientras este punto de unión que es Jesucristo nos una,
Ya está. Porque en este tiempo, hermano, como está todo el mundo, ¿no? Dice que en los postreros tiempos habrá tiempos violentos, y estamos en esos tiempos violentos. En los postreros tiempos. Estamos, hermano, en el principio del fin, pero real, principio del fin. No es como se predicó hace décadas y décadas que ya Cristo viene, Cristo viene. Hermano, todo se está cumpliendo. Y si Cristo viene, hay un acontecimiento que está anterior al de la venida de Cristo. Cristo va a venir cuando se cumplan los 7 años de tribulación, la última semana de Daniel. Pero hay algo que tiene que acontecer antes que comience la tribulación o bien inicie la tribulación. Es el arrebatamiento de la iglesia. Y debemos estar preparados. Debemos estar, y lo único que nos va a preparar, hermano, es la intimidad con Dios. Necesitamos intimidad con Él, pero en serio. Debemos apartar tiempo para Él. Aquí Lucas dice que con diligencia investigó, se desligó de otras obligaciones que quizás tenía, y ese tiempo que volcaba en otras cosas, diligentemente se puso a investigar con fervor a través de aquellos que de lo que recibió, pero él también investigó. Qué tremendo, hermano. Cuando podemos meternos en este río que es la palabra de Dios y llegar a profundidades, encontramos algo distinto. Ya no es lo mismo de siempre. Podemos encontrarla a Él a través de la Escritura. ¿Qué pasó, Brian? No. ¿Querés cantar? ¿Estás ansioso? Quiere, no, o sea, ¿Estás ansioso por cantar, Brian? Vale, te conozco, Brian. Dale, deleitarnos con esa voz hermosa que Dios te dio, con ese talento maravilloso de tocar instrumentos. Adorarle al Señor. Aprovechamos y también hay un mensajito. Dale. De Esther Benítez. Oh, hermana Esther, Dios te bendiga. Dice, bendiciones, los estamos escuchando, Cristian y Esther. Cristian, un abrazo de oso, Cristian. Te amamos en el Señor, Cristian. Amén. Fuerza, Bueno, vamos así cantando entonces. Dale. Ahí donde estás, en tu casa, si estás escuchando, si estás mirando, cerrá tus ojos y sigamos adorando al Señor, que es lo mejor que podamos hacer en este momento, estar delante de su presencia. Aunque no lo podamos ver, Él está con nosotros. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí.
estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Él está aquí. El Señor está aquí. El Señor está allí también contigo en este momento. El Espíritu Santo. Él está tocando tu corazón, te está dando ánimo, te está dando aliento. Aquí en el versículo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, muchos trataron de escribir, nos dice Lucas aquí. Muchos han tratado de poner en orden las cosas. Pero fíjate vos el privilegio que nosotros tenemos de estar leyendo este libro, esta escritura, que el mismo Espíritu Santo lo fue guiando a Lucas. Lucas no fue un discípulo de Cristo, hermano. Él después se incorporó. O sea que él no vio con sus ojos a Jesucristo. Él no vio los milagros de primera mano con Jesucristo. Él fue un oyente, como lo sos vos, como lo soy yo. Un oyente que, como dice en Juan capítulo 20, creo que el verso 17, en la oración que hace Jesucristo, dice, no oro solamente por estos, sino por aquellos que van a venir por la palabra de estos. Vos sos uno de esos, ya Jesús oró por vos, mismo Jesús, hermano, oró por vos, oró por mí. ¡Qué tremendo! Y hoy tenemos el privilegio de estar leyendo esto, que estamos en la misma situación de Lucas, y debe nacer de nuestro espíritu el poder también investigar, el romper con esta pereza, perdón por la palabra, con esta vagancia, porque es más fácil llegar el domingo a la iglesia, sentarme el que me disipula y oír nada más, y aprender ese poquito. No, debemos romper y quebrar con eso, y debemos nosotros tener la necesidad de todos los días, hermano. Sí que hay tiempo, claro que hay tiempo. Hay tiempo, tenés que ser más organizado. Cuesta tiempo organizarte, si ya va a llegar el momento que serás más organizado. Orar por todos los que Dios pone en el liderazgo de las iglesias. Debemos orar, pero tenemos un líder que se llama Espíritu Santo. Y con ese debemos andar de la mano. Para que Él también los guíe a los que el Señor los puso al servicio. Quien arma la iglesia de Cristo, hermano, es el Espíritu Santo. Fíjate vos, te voy a leer otro versículo. Tenemos tiempo, sí. En Hechos capítulo 15, a mí cuando la palabra me sorprendió con este versículo, cuando Dios me sorprende a través de esta palabra, todo el capítulo 15 es fenomenal, porque se trata de algo que sucede. Hay una reunión del concilio. El concilio eran los que habían quedado en Jerusalén, los que se desprendieron del Sanedrín, ese grupo de la nueva iglesia de Cristo, de cristianos, ex judíos, porque ellos dejaron de practicar las costumbres judaicas, se convierten a Cristo y forman ese concilio, y resulta que hubo un grupo de fariseos que creyó en la palabra de Jesús. ¿Y sabés lo que hicieron? Empezaron a recorrer las aldeas, porque ya el evangelio se estaba propagando, salió de los límites de Israel, de Jerusalén, ya salió de los límites. Empezaron a visitar otras ciudades, otras aldeas, y claro, encontraban gentiles que creían en Jesús, y le empezaron a ordenar ellos. No, ustedes para poder estar llenos tienen que practicar toda la ley de Moisés y se tienen que circuncidar. Y eso era, hermano, algo contrario a la voluntad de Jesucristo. En el mismo camino, posteriormente, lo recorren Pablo y Bernabé y se encuentran con esta herejía, porque era una herejía, y vienen inmediatamente a Jerusalén y traen al concilio y cuentan lo que estaba pasando. Entonces deciden entre todos hacer una carta. Esto cuenta todo el capítulo 15. Hacen una carta y la envían a las cartas. Y yo te voy a leer un fragmento, vos después léelo a todo. En el versículo 24, 15 de Hechos, versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que se han salido de nosotros
a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Fíjate vos que este tipo de acciones perturbaron las almas de los gentiles que habían creído en Jesucristo. Eran la primera iglesia que se estaba formando y ya la vinieron a corromper. El enemigo usó a estas personas para corromper, para afligir las almas. Dice el 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, por la carta escrita en el concilio, pero también iban a ir Judas y Silas contando la situación, visitando las aldeas de los gentiles, que esto que habían hecho, esta herejía que habían hecho estos fariseos, era incorrecta. Dice el 27. Así que enviamos a Silas, bueno, esto lo leí, el 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fíjate, de imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y fíjate lo que pide el Espíritu Santo en el 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadla bien. Esa es la orden del Espíritu Santo para la iglesia de Cristo. Esa es la orden del Espíritu Santo para nosotros. Que nosotros no estemos afligidos por cosas que no corresponde que hagamos, por cargas que no tenemos que llevar. Por eso, insisto, nada tenemos que ver con el pueblo judío. Todas esas cargas judaicas que quizás muchos las hacen para hacer un poco más entretenida la iglesia, un poco más vistosa, hermano, corrámonos de eso. Corrámonos, por favor, corrámonos porque estamos dando cargas, costumbres que nada tienen que ver con la iglesia de Cristo, que ponen cargas que no son necesarias. Yo conocí una persona en el Evangelio que quería dejar de ser evangélico y hacerse judío, circuncidarse y todo, porque decía, no, es el pueblo de Dios. No, hermano, tranquilo, porque estás erróneo. Ellos están en pecado ante los ojos de Dios. ¿Por qué no? ¿Qué decís? ¿Estás loco? ¿Vos cómo vas a decir así? Sí, están en pecado porque ellos no creen en Jesucristo. Y yo y vos creemos en Jesucristo. Y eso es lo que nos da a nosotros la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado. Leamos la Escritura, asesorémonos, seamos bendecidos por la palabra de Dios. Que sea la Escritura, como dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:16, la que nos corrija, la que nos instruya, la que nos prepare para ser delante de Dios, nos presentemos delante de Dios como obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Muchos serán avergonzados, hermano. La iglesia no es el templo, llamarlo como quiera, no es un lugar de entretenimiento. Es un lugar donde los hijos de Dios nos juntamos, somos las piedras vivas, que cuando nosotros nos juntamos el Espíritu Santo ahí se va a mover con poder. Las paredes del templo nos contienen a nosotros. Es el lugar donde mancomunamos con nuestros pares, con nuestros hermanos. No vayas a la iglesia, hermano, hermana, no vayas a la iglesia sin orar, sin tener oración con Dios. Porque ahí también hay un problema, que van a la iglesia vacío. Y a veces el tiempo que se está en la iglesia no alcanza para que te llenes. Porque es más, la cantidad de problemas que no pudiste resolver antes de ir, porque pensamos que vamos a la iglesia a resolver problemas. Sí, recibimos ayuda, claro que sí, de los hermanos, de los pastores, de aquellos que acompañan en el pastorado al siervo. Recibimos ayuda, pero también tiene que estar de parte nuestra de buscar durante la semana. Hay iglesias que tienen una sola reunión. Después de la pandemia se han modificado muchísimas cosas. Hay otros que no, tienen mucha actividad dentro de la iglesia. La iglesia tampoco salva.
Entonces, es todo un montón de cosas que tenemos que hacer. Pero acá la palabra dice que no ponerme sobrecargas, cargas que aflijan mi alma. Porque el Espíritu Santo dice que si yo me cuido del sacrificio a los ídolos, de sangre, de ahogado y de la fornicación, bien hago, que la pase bien. De eso se trata la Iglesia de Cristo. El Señor quiere que la pasemos bien. Por eso el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Sí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pues resistí al diablo, pues someteos a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Fíjate vos que hablan siempre de una obediencia. Obediencia a nuestro Dios. No de sobrecargas. No es porque cuanto más cosita vaya haciendo, voy a ser mejor visto por Dios. Hay otro versículo que dice que ¿de qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo mi alma? Ahí te está dando la pauta el Señor, que está interesado por las otras almas, sí, pero está interesado por vos. Porque para eso te llamó, para eso sos un hijo, sos una hija. Entonces la relación con Dios nosotros no la debemos descuidar. Ni por la iglesia, ni por la familia. Mi relación con Dios no tiene que ser alterada. Si yo puedo lograr ese punto de poder tener fuerte mi relación con Dios, todo lo demás fluye. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y que dice la palabra, todo lo que a mí me haga falta, todo lo demás, dice la Escritura, será añadido. Qué bueno que es Dios, hermano. Él es bueno. Pensé que entraba un mensajito. Él es muy bueno, hermano, con nosotros. No debo descuidar la relación con Dios. Sí, pastor, pero a mí me cuesta. Sí, a mí también me cuesta. ¿Sabés las veces que me pasa, hermano, que quiero ponerme a orar y ni siquiera me salen palabras? No sos el único, no sos la única, ¿eh? Vos vas a decir, pastor, qué flojo. Pero es así, hermano. Vivo en esta tierra. Tengo mi trabajo secular y a veces hay luchas, problemas de salud, o porque estamos en el Evangelio no vamos a tener ningún problema de salud. Sí, vamos a tener, pero el Señor nos va a resolver. Amén. Amén. Hay un mensaje más. Gloria a Dios. De Aurora Canteros. Hermana Aurora, Dios te bendiga. Dios lo bendiga grandemente, pastor y hermano Brian. Dios te bendiga, gracias por acompañar, Aurora. Gloria a Dios. Eso. Bueno, y ahí estamos, queriendo alentarte a que puedas investigar en la palabra de Dios. No te estoy diciendo que busques libros a investigar, libros de otros hombres, no, yo te estoy alentando a que leas la Biblia, hermano. Hay que abrir la Biblia, hay que leerla. Te puedo recomendar que empieces por el Nuevo Testamento. El Señor te va a llevar al Antiguo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero nosotros somos la iglesia novotestamentaria, ¿verdad? Hay cartas paulinas que el Señor explícitamente le instruyó al apóstol Pablo para que nos transmita de las acciones que él debía llegar. A ver si tengo tiempo para leerte eso. En el capítulo 22 de Hechos, dice, él estaba relatando la conversión de él cuando tuvo esa luz, esa visión, oyó la voz, tuvo la escama en los ojos, y tuvo esta sanidad que Dios usó a Ananías, dice. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Presta atención, conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Pablo tuvo ahí una entrevista, un encuentro personal con Cristo y ahí lo instruyó en todo lo que tenía que hacer.
Por eso que después el miércoles que viene vamos a hablar de la conversión de Pablo, que la verdad que es fascinante, hermano. Entonces nosotros tenemos las cartas paulinas que nos sirven de guía en este tiempo. A nosotros la iglesia gentil. Amén. Amén. Vamos a orar, amén. Vamos a entregar este programa, vamos a agradecerle a Dios. Dios mío y amado Rey, te doy gracias por este tiempo que nos has dado aquí en esta radio La Predicadora. Gracias por cada uno de los hermanos, hermanas, siervos que nos han acompañado, que nos han bendecido, Dios mío. En el nombre de Jesús yo te ruego que tu mano de poder los alcance, los bendiga, los fortalezca, Dios mío. Señor, que cuides este lugar, Padre amado. Bendícelo a Mauro, Señor, en el nombre de Jesús, que con mucho entusiasmo y con mucha dedicación él dedica el tiempo aquí, Señor, para servirte. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, recompensa a aquellos que están siendo valientes y esforzados, Dios mío. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos inquiete para buscar en tus palabras preciosas, para poder conocerte y ser, Señor, fortalecido en este tiempo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por todas las cosas y nos encontramos el miércoles próximo de 18 a 19 en este programa que se llama La Predicadora. No, la radio. La radio. Programa Punto de Unión. Bueno, Dios te bendiga, hermano. La Predicadora. Gloria a Dios.